Muy bien. Bueno, había un tema que quedó pendiente de la semana pasada, ¿sí? Que me parece importante porque se puede caer como una de las preguntas, que son justamente los llamados elementos pre- y retromaleolares. Recuerdan que la semana pasada, cuando hablamos de tibia y de peroné, teníamos el maléolo tibial, que está ubicado en el sector interno, ¿sí? Y el maléolo peroneo, que está ubicado en el sector externo, es lo que uno se palpa a derecha e izquierda, ¿sí? A derecha e izquierda del tobillo, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a... Ahí está. Vamos a ver entonces, en primer lugar, cuáles son estos elementos. Vamos ahí está. Estos elementos que, fíjense, están pasando por delante del maléolo peroneo, va a estar pasando por delante del maléolo peroneo. Ahí vamos a tener el nervio peroneo superficial y este tendoncito que, como les había comentado, el tendón del tercer peroneo, que es inconstante. Esto está pasando, como pueden ver, ahí tenemos, ahí está el peroné, ese es el maléolo peroneo, el maléolo lateral, estos están pasando por delante, entonces decimos que son premaleolares, premaleolares. El nervio peroneo superficial y el tendoncito del tercer peroneo. Luego tenemos premaleolares, pero por delante del maléolo tibial, por eso decimos premaleolar interno o medial. Ahí podemos ver el tendón del tibial anterior, el tendón del tibial anterior. La vena safena magna, ¿recuerdan esta vena que va a nacer desde el pie? Nace de las venas dorsales, a partir de las venas dorsales, y vena que ya conocemos, que terminaba su recorrido en el triángulo femoral, desembocando en la vena femoral, ¿sí? Y el nervio safeno es la rama terminal de qué nervio, ¿alguien me puede contestar? Femoral. Perfecto. Es la rama terminal del nervio femoral, ¿sí? Que va a ser un nervio sensitivo y que acompaña justamente, como podemos ver en esta imagen, a la safena magna. Eso entonces es premaleolar por delante del maléolo tibial. El tendoncito, ahí lo vemos coloreado, el tendoncito del tibial anterior, la vena safena magna y el nervio safeno. Como bien me dijeron, la última rama que nos va a dar el nervio femoral. Profe, Sí, escucho. M significa maléolo, ¿no? En Acá me la, hablas de... en la anterior que dice ¿Ah? tendón del... Esto es músculo. Si es un Ah, tendón, es un músculo. músculo. Está bien, gracias. Tendón del músculo tibial anterior. Bueno, luego tenemos los retromaleolares, que son los más famosos. Los más populares siempre son los retromaleolares, siempre son más preguntados. Entonces tenemos retromaleolar lateral, o sea, por detrás del maléolo peroneo, por detrás del maléolo peroneo. Ahí tenemos el tendón del músculo peroneo largo, del peroneo corto, ahí se ve perfecto, ¿ven? Ahí está el maléolo peroneo. ¿Ven que pasa exactamente por detrás? El tendón del peroneo largo, el tendón del peroneo corto, el nervio sural, y la vena safena menor o safena externa, vena que, recuerden, desemboca en el hueco popliteo, ¿sí? El nervio sural es rama del nervio tibial, por las dudas si alguno todavía no lo leyó, es una de las ramitas que nos da el nervio tibial, ese nervio que iba por la región posterior de la pierna. Estos son entonces retromaleolares, pero por detrás del maléolo peroneo, retromaleolar lateral, ¿sí? Y el más famoso de todos estos elementos, los más famosos, los más tomados siempre son los retromaleolares mediales, o sea, los que están por detrás del maléolo tibial, por detrás del maléolo tibial.
Algunos llaman a esto el túnel del tarso, no es tan popular, pero se lo puede llamar a estos elementos el túnel del tarso, y estar formado, ahí vemos claramente, ¿ven? Ahí está el maleolo tibial, por detrás, ahí tienen el tendón del músculo tibial posterior, el tendón del músculo flexor largo de los dedos, un paquete, la arteria, la vena. Si acá tengo un paquete, me va a faltar el nervio tibial. El nervio tibial. El paquete, entonces, que forma, sería el paquete tibial posterior, pero recuerden que no existe el nervio tibial posterior, sino que hablamos de nervio tibial a secas, y un tendoncito, que acá en la imagen no se ve, que es el tendón del flexor largo del dedo gordo. Estos son, entonces, retromaleolares mediales, o sea, del maleolo tibial. De los 4 son los más populares, y sepan que algunos lo llaman a esto el túnel del tarso. No es tan popular, pero por las dudas, si leen por ahí contenido del túnel tarsiano, se refiere a estos elementos. Bueno, esto nos había quedado pendiente, ya que habíamos hablado de los maleolos en la clase pasada, y tranquilamente puede ser pregunta del choice. Bueno, vamos a empezar entonces ahora con los huesitos. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿No? Bueno, muy bien. Tenemos que hablar entonces de los huesos del pie, y acá tenemos, podemos pensar un poquito, si recordamos un poco lo que eran los huesitos de la mano. En la mano, ¿cuántos huesos había? ¿Se acuerdan? ¿Qué cantidad? 7. 8. Muy bien, 27. 8. 27. Ah, sí, Acá sí, ya la tengo. 27. Acá vamos a tener uno menos, vamos a tener 26 huesos, pero también tienen una disposición similar. Tenemos los huesos del tarso, que van a ser huesos cortos, y como ahora vamos a ver, se van a disponer en 2 filas. Los huesos que conforman el metatarso y las falanges. Los huesos del tarso son huesos cortos, obviamente soportan presiones. Este huesito que ven acá pintado de color violeta soporta el 50% del peso del cuerpo. Así que miren si no va a ser un hueso corto. Los metatarsianos, huesos largos, y las falanges, huesos largos también. Comenzamos entonces con los huesos del tarso. Aquí los vemos, y están dispuestos, como les dije, en 2 filas. La fila posterior, o lo que llamamos el tarso posterior, fila posterior o tarso posterior, que está formado por el calcáneo, que es el hueso de mayor tamaño del pie, y es el que va a formar el talón, el calcáneo, y sobre el calcáneo tenemos el astrágalo. El astrágalo es el que articula con la tibia y el peroné, y forma la articulación del tobillo, la tibio-peroneo-astragalina. Eso es lo que llamamos tarso posterior. Y luego tenemos el tarso anterior. Por delante del calcáneo, el cuboides. Por delante del astrágalo, el escafoides. Y después me quedan 3 pequeños huesos que puedo decirle cuñas, como dice acá, o como también acá dice huesitos cuneiformes. Los dos, todo se acepta, que son 3, primera, segunda y tercera cuña, o directamente huesitos cuneiformes. Entonces, un tarso posterior y un tarso anterior. Ahí tenemos una vista superior del calcáneo. Como ya les había adelantado, es el más voluminoso, es el que tiene mayor tamaño de todos estos huesos, y también les dije que soporta el 50% del peso del cuerpo. Esta es una vista superior. El calcáneo tiene 6 caras. No es que vamos a ver hueso por hueso la descripción, pero hay cosas que tengo que conocer de calcáneo y cosas que tengo que conocer del astrágalo. El calcáneo va a tener 6 caras, de las cuales me interesan 3. Recuerden que lo estamos viendo desde arriba, es una vista superior. Esta es la cara anterior. Y ahí en la cara anterior
me encuentro, ahí lo marcamos, con una carilla articular para el cuboides, el huesito que está por delante del calcáneo. Eso es en su cara anterior, la carilla articular para el cuboides. Luego tenemos una cara superior. ¿Y quién dijimos que está por encima del calcáneo? Por encima del calcáneo está el astrágalo, y para el astrágalo tiene 3 carillas articulares. Ahí las marcamos, ahí tienen una anterior, una media y una posterior. Entonces tenemos 3 carillas, 1, 2, 3, anterior, media y posterior para el astrágalo. Entonces, hacia adelante articula con el cuboides, eso está en su cara anterior. Hacia arriba articula con el astrágalo y tiene, como dijimos, 3 carillas articulares. Y lo último para destacar, en su cara posterior, tenemos lo que se conoce como la tuberosidad, la tuberosidad del calcáneo, que es lo que va a formar el talón, la tuberosidad del calcáneo forma el talón, y ahí ¿quién se va a insertar? Ahí hay un tendón muy popular, muy famoso. ¿Qué tendón se va a insertar ahí? Aquiles. El tendón de Aquiles o tendón calcáneo, que pertenece a qué músculo de la pierna. A los gemelos gastrocnemos. A los gemelos. ¿Gemelos? Una sola palabra quiere escuchar. Al tríceps. Fíjense que ya los gemelos, gastrocnemio, como le quieran decir, están unidos. El solio está unido. Ahí hay un solo tendón para el tríceps. Ahí no tengo que aclarar ni gemelos ni solio. El tendón de Aquiles o tendón calcáneo es el tendón del músculo tríceps, el tríceps sural. ¿Sí? Eso entonces con respecto al calcáneo. Nos vamos al astrágalo. El astrágalo tiene la particularidad de que en él no se inserta ningún músculo, pero tiene mucha importancia con respecto a lo que es las articulaciones, la movilidad de la articulación del tobillo. Bueno, ahí lo tenemos. También es una vista superior. Ahí está el astrágalo. El astrágalo presenta una cabeza. Fíjense, esto es lo que llamamos, tiene una cabeza, tiene un cuello, y esto podríamos decir que es el cuerpo. Una cabeza, un cuello y el cuerpo. ¿Qué tenemos para destacar? El astrágalo también se lo conoce como talus. Astrágalo o talus. No lo vamos a usar, pero ahora vamos a leer alguna articulación que uno habla, empieza con la palabrita talo, entonces para que sepan, astrágalo también se lo conoce como talus. ¿Sí? Muy bien. Vamos a tener en la cabeza, ahí en la cabeza, en lo que sería justamente la cara anterior de este hueso, nos encontramos con una carilla articular para el escafoides. Ven, huesito que está por delante. Acá teníamos para el calcáneo, por delante articulaba con el cuboides. Ahí tenía una carilla articular para el cuboides. El astrágalo presenta una carilla articular para el escafoides. Esto es en su cara anterior. ¿Sí? Luego tenemos la cara superior. Y en esta cara superior voy a tener todo este sector que tenemos acá, que es el más grande, esto es lo que se conoce como la tróclea del astrágalo, esto. Esa es la tróclea del astrágalo, que va a articular con la tibia. Esto va a articular con la tibia. Y después a cada lado, fíjense, tengo 2 carillas maleolares, respectivamente, para cada maleolo. La maleolar lateral para el peroné, la maleolar medial para el maleolo de la tibia. ¿Sí? Eso con respecto a su cara superior. Si lo doy vuelta en la cara inferior, ¿quién dijimos? ¿Quién está abajo del astrágalo? El calcáneo. Bueno, y ahí tenemos remarcadas las 3 carillas articulares que van a articular con las 3 carillas que mencionamos recién del calcáneo. ¿Sí? Entonces, un repasito. Estos 2 huesos corresponden a lo que llamamos el tarso posterior, ¿sí? El calcáneo está abajo, el astrágalo está arriba. Del calcáneo, recuerden, en su cara anterior, hacia adelante, articula con el cuboides, carilla articular para el cuboides. En su cara superior, 3 carillas articulares para el astrágalo, anterior, media y posterior. Y hacia atrás, en lo que sería la cara posterior del calcáneo, la tuberosidad del calcáneo, como bien me dijeron,
para la inserción distal del tendón de Aquiles o tendón calcáneo, tendón que es la inserción distal del músculo tríceps sural. No se olviden de estos dos detalles, el más voluminoso de los huesos del tarso y que soportan, fíjense, 50% del peso del cuerpo. El astrágalo, entonces, el astrágalo va a estar ubicado por encima del calcáneo. Cosas para destacar, presenta una cabeza, esto ya con esto ya voy a saber, acá veo una cabeza y una cavidad, así que ahí ya pueden interpretar qué tipo de articulación va a ser esta. Tenemos una cabeza, tenemos un cuello, y algunos dicen que esto es el cuerpo del astrágalo. La cabeza presenta una carilla articular para el huesito que está delante, que es el escafoides. Del cuello no tengo nada para decir. Lo que sería el cuerpo o la cara superior, recuerden, tenemos la tróclea, que articula con la tibia, y dos carillas para los maléolos, una para el maléolo peroneo y otro para el maléolo tibial. Y en la cara inferior, las tres carillas articulares que se van a corresponder con las tres carillas articulares del calcáneo. Recuerden que el astrágalo tiene la particularidad de ser un hueso donde no se inserta ningún músculo, pero tienen gran importancia en la funcionalidad del pie. ¿Vamos? ¿Alguna preguntita? A ver, esperen, escucho dos. Primero, a ver, una voz femenina, empecemos por la voz femenina. Sí, sí. Profe, el escafoides vendría siendo el navicular. Claro, exactamente. Sí, porque escafo quiere decir barco, navicular también viene de, no sé, yo no le veo ninguna forma, pero bueno, algunos dicen que le ven como la forma de un bote. Sí, escafoides o navicular es lo mismo. Entiendo, profe, gracias. Profe, la articulación astrálago con escafoide es una elipsoide. Todavía no hablé de articulaciones, no hablé de ningún tipo de articulaciones, después cuando termine, Okay. Por ahora estoy con la parte ósea, no con articulaciones. Okay. Profe, ¿puede repetir la cara inferior? ¿Del astrágalo? ¿Está? Sí. Que Sí. tiene tres carillas articulares, ven ahí las remarqué, tres carillas articulares que articulan con el calcáneo. ¿Ves? Ahí están las tres del calcáneo. ¿Ves, Martina? Ahí, mira, ¿ves? Estas son las tres del calcáneo. El calcáneo las tiene en su cara superior. El astrágalo está arriba. Entonces tiene estas tres carillas en la cara inferior. Ah, listo. Gracias. Muy bien. Ahí tenemos entonces por separadito, ¿sí? Y acá los ven. ¿Ven? El calcáneo está abajo. Recuerden que es el talón. Y encima tenemos el astrágalo. Eso entonces es tarso posterior. Por delante del calcáneo, cuboides. Por delante del astrágalo, escafoides, si quieren decirle navicular. Y estos tres que nos quedan son las tres cuñas o huesitos cuneiformes. La que tiene la ubicación, justamente, más medial es la primera cuña. Entonces, primera, segunda y tercera. De estos no vamos a describir nada, simplemente decimos que son huesos cortos. No tenemos nada especial para destacar. ¿Vamos? ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Nos vamos a los metatarsos, ¿sí? En el metatarso son 5 huesos largos. Lo mismo que pasaba en la mano, no tienen nombre, se enumeran del primero al quinto en números romanos. El primero sería el que se corresponde hacia adelante con el dedo gordo del pie, el dedo alus. Cositas para destacar, muy pocas. Lo mismo pasaba en la mano, ¿recuerdan? Los huesitos tienen una cabeza, un cuerpo y una base. Cabeza, cuerpo y base. La base articula con el tarso, la cabeza articula con falange, con la primera falange. Detalles, algún detallecito para destacar. El primer metatarsiano, como fíjense que hay bastante diferencia, es el más corto y el más grueso. ¿Ven? De los 5 es el más corto y el más grueso. El segundo metatarsiano, si lo miramos bien, ¿qué tengo para decir? Que va a ser el más largo. El más corto es el primero, pero es el más grueso. Hacia adelante va a estar el dedo gordo.
y el segundo es el más largo. Y por último, justamente si me voy al quinto metatarsiano, el quinto metatarsiano presenta lo que llamamos el tubérculo, tubérculo del quinto metatarsiano, que ahí, si recuerdan, teníamos una inserción, había un musculito de la región lateral de la pierna, que era el peroneo corto. En esa saliencia, que llamamos tubérculo del quinto metatarsiano, se insertaba justamente el peroneo corto. Muy bien. Con respecto entonces a las falanges, pasa lo mismo que pasaba en la mano, eso es muy fácil de acordarse. Los otros 4 dedos que no tienen nombre, no digan el meñique del pie porque no existe. El único dedo que tiene nombre es el dedo gordo, que le puedo decir hallux. El resto es segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. No tienen nombre. Los últimos 4 dedos tienen 3 falanges, 3 falanges. Como ya sabemos, le podemos decir primera, segunda y tercera, o proximal, media y distal, como les guste a ustedes. El dedo gordo es igual que el dedo pulgar, solamente tiene primera y tercera, o proximal y distal. Es lo mismo, exactamente lo mismo que en la mano. Obviamente huesitos largos, y estos también, lo mismo que los metatarsianos, hablamos de una cabeza, un cuerpo y una base. Como acá ven, cabeza, cuerpo y base. ¿Sí? Ahí tenemos todo el esqueleto óseo del pie. Muy bien. Con respecto a las fracturas, con respecto a las fracturas de los huesos del pie, la fractura nos dice, ¿se puede fracturar el calcáneo, el hueso del talón? Sí, obviamente se puede fracturar. La causa más común de esas fracturas es, como vemos acá este hombre, una caída cuando caemos de pie. Por ejemplo, agarramos una escalerita en casa, si es una escalera de madera, se rompe algún escalón o me patino y yo caigo parado. Bueno, ese impacto, desde una determinada altura, puede fracturar el calcáneo, y cuando lo hace, lo más común, si es un impacto de una determinada altura, es que se rompa en varios pedazos el hueso. Eso se llama fractura conminuta. Siempre que lean ahí en alguna historia clínica, fractura conminuta, significa que ese hueso, uno dice, se partió, uno dice, se partió en varios pedazos, y eso es lo que ocurre. Fíjense acá, donde se ve, tenemos radiografías, tenemos ya la tomografía, y acá donde hay una reconstrucción, en esta tomografía en 3D, miren lo que es este calcáneo. Es un rompecabezas, miren en cuántos pedacitos. Esos son fracturas conminutas. Obviamente que esto no se va a arreglar con un yeso. El tratamiento de esto es quirúrgico, y miren lo que hay que hacer para arreglar esto. Miren cómo hay que ir uniendo con estas piecitas, parece un mecano, no sé si ustedes lo conocen. Cuando yo era chica había unos jueguitos, que se llamaba un mecano, que tenía un montón de piezas. Bueno, esto es muy, muy parecido, ¿sí? Eso es una fractura conminuta de calcáneo. Las otras fracturas que pueden observarse a nivel del pie son fracturas a nivel de los metatarsianos o de las falanges por la caída de un objeto pesado, como vemos acá. Por eso siempre los operarios tienen que ir con esa especie de borcegos reforzados. Ahí pueden ver, ahí se ve en la plaquita. Cuando es una fractura así lineal, simplemente se ponen ni siquiera a veces se pone yeso, a veces se ponen esas botas Walker, ¿vieron? Que se usan para los esguinces. Profe, el que nos sobresale del lado interno es el escafoides. Que sobresale del lado Si interno. me palpo el pie del lado de la parte interna. ¿Esto decís vos? No, del otro lado. Del lado otro interno. lado es interno. Claro, del lado interno. El que sobresale, si te palpás, ¿es el escafoides? Claro, o sea, lo que vos tocas, podés tocar esto. Sí, eso. Ah, claro. Sí. ¿Ves que tiene la forma de barquito? Que te parece sí. Una canoa ahí.
Esto vos decís, esto podés tocar, ahí. Sí, a ese me Y refería. ahí lo tenés acá, ¿ves? Sí, sí. Disculpe, Hay que ¿podría tener pies, hablar un pies flaquitos, ¿sí? Profe, Sí. en la fractura del calcáneo, que se solucionaba quirúrgicamente, para que se arregle quirúrgicamente, luego de que se arregle o que se, no sé cómo decirlo, que se cure, que se vuelva a... Sí, hay que estar un tiempo sin caminar y después hay que empezar a hacer rehabilitación. Imagínate un hueso que estuvo así destruido y es el que soporta tanto el peso del cuerpo, obviamente demora su tiempo en que puedas volver a pisar y después tenés que ir a rehabilitación un tiempo largo. ¿Y Hay que estar con lo muletas. que le ponen para unirlo luego se quita? No, eso no se quita. Queda ahí. Eso queda ahí dentro. Generalmente el de traumato, todo lo que va adentro, generalmente no se saca. Lo que siempre se saca son lo que se llaman tutores. Si algunas ven que da medio impresión, que uno ve como algo metálico por fuera de la pierna, eso sí. Pero generalmente todo lo que se hace para reconstruir un hueso, para reforzarlo, no se saca. Porque si lo sacaras, corres el riesgo de que después se vuelva a fracturar. Profe. Disculpe, profe, ¿podría volver un segundo a la imagen anterior, la de la fractura del calcáneo? Bien, igual esos son chismes, nadie les va a preguntar nada de eso. Profe. No, la siguiente. Quería sacarle captura. Gracias. Profe. Sí, escucho. El uso excesivo de tacones altos provoca problemas, ¿dónde? No. Tacón alto lo que te puede traer es, si uno usa siempre taco alto, cuando seas grande tenés más posibilidades de que se te haga juanete por la presión que sufre el dedo gordo. Realmente si encima es un zapato más angosto y taco alto, lo que te puede producir es que después se te haga un juanete, que se desvía como el dedo gordo hacia adentro. Y el otro es que se te haga un esguince o hasta una fractura, se te dobla el pie hacia adentro, hay una inversión forzada y se te puede hacer un esguince, porque si el taco es muy alto y se te tuerce el pie, se te puede tener una distensión de ligamentos, lo que es un esguince, o hasta podés tener una fractura, ¿sí? Sería fractura sobre todo del tercio distal del peroné. Gracias. Bueno, ahora tenemos que hablar de lo que se llama la bóveda plantar, que nos puede caer alguna preguntita en el examen y es importante conocerla, lo que llamamos la bóveda plantar. La bóveda plantar significa esto, ¿ven? Los huesos del pie se mantienen unidos formando arcos, los huesos del pie están unidos formando arcos. En sentido longitudinal, eso es lo que llamo la bóveda longitudinal, y en sentido transversal, la bóveda transversal. Y eso le da justamente mayor fuerza de soporte al pie, ¿sí? La bóveda longitudinal va a estar formado por dos arcos, un arco externo que, como les aclaro acá, es un falso arco porque los huesos apoyan en el suelo, en el piso, y el arco interno, que es el más famoso. De estos cuatro arcos, el arco más famoso es el arco interno del pie. Y la bóveda transversal, que ya sabemos que transversal significa horizontal, tenemos un arco anterior y un arco posterior. Entonces, tenemos que saber cómo están formados cada uno de estos arcos. Vamos a comenzar por el arco más importante de todos, que es este, el arco interno, es este. Tenemos una muy linda imagen de los huesitos del pie. Miren qué bien se ven, ¿ven? Este es el astrágalo. ¿Ven que el astrágalo está sobre el calcáneo? Miren qué bien vemos que el calcáneo forma el talón, ¿ven? ¿Ven? Vemos estamos viendo parte de la articulación. Bueno, este es el arco interno del pie. Si decimos quién forma este arco interno, bueno, tenemos astrágalo, delante del astrágalo era el escafoides. Recuerden los otros nombres, talus para astrágalo, navicular para escafoides, la primera cuña y el primer metatarsiano. Esos son los 4 huesos que forman el arco interno. Acá se ve bárbaro. Astrágalo, escafoides, primera cuña y primer metatarsiano. Ese es el arco interno del pie. Vieron que cuando uno camina por la playa y uno deja la huella de su pie, la parte interna del pie no se marca. Si uno ve la huella del pie, el sector interno bueno, justamente es por esto, porque el arco interno
no apoya. Por eso les digo que es el más famoso de los 4 arcos. Ese es el arco interno. Acá tenemos una vista del arco externo, que este es el que les decía, como les puse acá otra vez. Este es un falso arco porque este sí apoya en el suelo. Y bueno, acá ¿quién lo va a formar? Bueno, acá claramente que tengo calcáneo, delante del calcáneo tengo el cuboides, y acá tengo el quinto metatarsiano y un poquito el cuarto también. Este es el arco externo del pie. Entonces, calcáneo, cuboides, cuarto y quinto metatarsiano. Profe, ¿Sí? Esa es la bóveda longitudinal. una pregunta, profe. Lo que Me se escucho. conoce como pie plano. Ya llegará, ¿está ya aplicado? en instante, no se adelanten, por favor. Mucha ansiedad, tranquilos, tranquilos. Ya va a llegar. Volvemos a repasar entonces, ¿eh? Acá tienen en esta imagen, vemos las dos. Otra vez, miren qué bien vemos. Arco interno, sépanlo bien, háganme caso porque se lo pueden tomar. Astrágalo, escafoides, primera cuña, cuña medial, como les guste, y primer metatarsiano. Arco interno. Arco externo, acá veo claramente que apoya en el suelo. Tenemos entonces calcáneo, cuboides, quinto y un poquito del cuarto también. Cuarto y quinto metatarsiano. Esa, recuerden, es la bóveda longitudinal. Sépanlo bien, sobre todo el arco interno, que es muy preguntado. Acá, para satisfacer al que me preguntaba recién, el pie plano, justamente, fíjense, esta es la huella normal, lo que yo les decía recién, ¿ven? ¿Ven la huella normal? Que el sector interno no se marca, bueno, porque es este arco interno que no apoya en el suelo. Cuando uno tiene el pie plano, sí, fíjense la diferencia. Desciende, ¿ven lo que dijimos que era la cabeza del astrágalo? Hay toda una laxitud ligamentaria, ¿sí? Que hace que la cabeza del astrágalo descienda y este arco interno del pie se apoya en el suelo y es lo que se conoce como pie plano. Que hay que tratar de corregirlo porque con el paso de los años se camina mal y se va complicando la columna, ¿sí? ¿Está satisfecho? ¿Quién me había preguntado por el pie plano? Totalmente satisfecho, profe. Muy bien, me alegro mucho. Nos vamos a... el resto lo llamamos la bóveda transversal, donde tenemos un arco posterior, ahí lo marcamos, ahí lo marco en rojo, ahí tienen. El arco, vamos a marcar ahí está. Ahí tenemos, con las 2 líneas rojas les marqué el resto de los arcos. Este va a ser el arco anterior. Fíjense que está pasando por lo que serían las cabezas de los 5 metatarsianos. Ese es el arco anterior. El arco posterior, en algunos textos no se nombra, muchos dicen que la bóveda transversal es solamente este arco. Ahí tenemos entonces el arco posterior y lo forman, esta es una vista desde abajo, es como si viéramos la planta del pie. Ahí tenemos, lo forman las 3 cuñas y el cuboides. Sí, hay personas que tienen el arco posterior muy elevado, por ejemplo, ¿no? No sé, la verdad que no lo sé. Nunca lo escuché eso. Siempre de los arcos y el interno, pero que esté más elevado, la verdad que lo desconozco. Muy bien. Y acá tenemos en esta imagen, para que comprendan, ven, ahí está la bóveda plantar completita, como vimos recién, ahí están los 4 arcos. Y bueno, al ver los 4 arcos, nos quedan estos 3 puntos, que es el famoso trípode de sustentación, que son los 3 puntos de apoyo que tenemos en el pie. Como les dije, el calcáneo, apoyo principal, 50 aproximadamente, no es matemática, alrededor del 50% del peso del cuerpo, y luego cabeza de primer y quinto metatarsiano, en lo que sería el punto 2 y el punto 3, se reparten el 50% del peso restante. ¿Sí?
Porque a veces en Sí, los libros profe, a veces excelente. está, o Sí, está profe, muy... perfecto. a veces en los libros queda como al final, en chiquitito, uno no le presta atención y puede caer una pregunta de esto. No sé si lo vieron. Ah, ¿qué tal? Esperen. ¿Qué la clase del sábado qué tal estuvo? Que no la pude ver. ¿Qué les pareció? Estuvo muy buena, estuvo la doctora Muy Leder, buena. el doctor Fortunato Sí, que él es el y el kinesiólogo. doctor Delgado. Muy bien. Doctor, gustó? una consulta. ¿Estuvo útil? Estuvo muy útil, sí. Una consulta, el trípode de sustentación era calcáneo, cabeza de primer metatarsiano, ¿y el otro cuál era? ¿Y no se ve en la imagen? No lo alcanzo a ver yo, por lo menos en mi computadora, tal vez los chicos sí. Bueno, es cabeza de calcáneo, cabeza de primero y de quinto metatarsiano. Quinto metatarsiano. Muchísimas gracias. ¿Ven? ¿No ves que dice 1, 2 y 3? ¿Eso no lo ves tampoco? Parten 50%. Victoria, ¿no ves el punto 2 y 3? Sí, ahí lo estoy Bueno, viendo. el 2 es cabeza de primer metatarsiano, el 3 es cabeza de quinto. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muy bien. Nos vamos a las articulaciones, y vamos a empezar por la más importante de todas que tenemos que conocer, que es la llamada articulación del tobillo, que a mí me gusta obviamente este nombre, tibio, peroneo, astragalina, porque me está diciendo los 3 huesos que participan. Y después tiene este otro nombre, para mi gusto muy feo, que es el de talo crural. Para que sepan que son sinónimos, pero me parece mucho más coherente decirle tibio, peroneo, astragalina. Talo crural en realidad no me aclara demasiado. Bueno, esta va a ser una trocleartrosis. Ahora vamos a ver las superficies articulares. Es una trocleartrosis o gínglimo, como ya sabemos. Esa es la articulación más importante que tenemos. Y luego tenemos la subastragalina. Subastragalina, ¿qué significa? Astrágalo y sub, abajo. ¿Qué hueso estaba abajo del astrágalo? El calcáneo. Subastragalina. Como también se le puede decir talus, subtalar. Esa es una trocoide, pero no por los movimientos que tiene, sino como yo les puse acá, porque sumando todas las superficies articulares forman como una especie de cilindro. Porque si no, no se entiende, trocoide, y ahí dónde está. Sabíamos que era un cilindro óseo, una trocoide. Y uno ve la articulación y eso no lo ve. Bueno, porque se dice que si uno suma todas esas superficies articulares, formarían como una especie de cilindro. Muy bien. Acá tenemos una imagen, me gusta mucho, muy clarita. Yo les marqué acá con esta línea roja las superficies articulares de la tibio peroneo astragalina, y aquí en azul la subastragalina, entre el astrágalo y el calcáneo. Tenemos entonces superficies articulares de la tibio peroneo astragalina. Tenemos 6 carillas articulares. Vamos a tener 6 carillas articulares. Por parte de la tibia tengo 2. Si recuerdan cuando estudiamos los huesitos, es fácil. Hay 2 carillas articulares en la tibia. Una la tenía el maléolo. Teníamos una carilla en el maléolo. Ahí la tenemos. Y otra carilla que decíamos carilla articular inferior. Y luego tiene el maléolo peroneo una carilla articular. Por parte de las vimos hace un ratito, esta es la tróclea, todo esto era la tróclea, articulaba con la tibia. Y luego teníamos 2 carillas que respectivamente eran para cada maléolo. ¿Sí? Y ahí tenemos las 6 superficies. Repaso entonces. Por parte de la tibia, una carilla en el maléolo y esta que llamamos carilla articular inferior. Por parte del peroné, una carilla articular en el maléolo también. ¿Sí? Por parte de una carilla en la tróclea y otras carillas articulares respectivamente en cada maléolo. ¿Sí? Ahí están las 6 carillas articulares. Con respecto al astrágalo y al calcáneo, hace un ratito vimos que tenían 3 carillas articulares. Yo tenía 3 carillas en el calcáneo y 3 carillas en el astrágalo. Y estos entonces son
las superficies articulares de la subastragalina. En la cara inferior del astrágalo, 3 carillas articulares. En la cara superior del calcáneo, 3 carillas articulares. Anterior, media y posterior. Esa es la subastragalina. ¿Está? La que tengo que conocer, obviamente, con más detalle, es la articulación principal, que es la articulación del tobillo, la tibio-peroneo-astragalina. Es una articulación sinovial y obviamente vamos a tener ligamentos. Tenemos un ligamento que puedo decirle ligamento medial y un ligamento lateral. ¿Sí? Tenemos un ligamento medial y un ligamento lateral. Lo que pasa que cada ligamento tiene distintas porciones o fascículos. Eso es lo que lo complica un poquito. Pero en realidad, si uno habla de ligamentos, son 2 solos. Comenzamos por el ligamento medial, también conocido como el ligamento deltoideo. Ve que entre paréntesis le ponen deltoideo y le ponen talocrural en vez de tibio-peroneo-astragalina. Así que ojo con esas cosas. El ligamento medial o ligamento interno, entonces recuerden que también se le puede decir deltoideo, y tiene 4 porciones que yo les remarqué aquí con estas flechitas rojas. Tenemos una porción que es ahí la marcamos, es la tibio-astragalina anterior. Tibio-astragalina anterior. Y atrás tengo tibio-astragalina posterior. Porción tibio-astragalina anterior, porción tibio-astragalina posterior. Después tengo esta que le digo tibio-calcáneo, porción tibio-calcánea. Y este que me queda, este último que me queda acá, este es el que le decimos tibio navicular, o sería tibio escafoideo. Tibio navicular o tibio escafoideo. Esas son entonces las 4 porciones que tiene este ligamento medial. 2 son tibio-astragalinas, anterior y posterior. Todos empiezan con la palabrita tibio, obviamente, porque todos van desde la tibia. Entonces, 2 son tibio-astragalinas. Uno es tibio calcáneo y el otro es tibio navicular o tibio escafoideo. Esas son las 4 porciones del ligamento medial o ligamento interno, también conocido como ligamento deltoideo. Y después tenemos el ligamento lateral, que está conformado a través por 3 pequeños ligamentos. Y acá vamos a tener, desde el astrágalo, tenemos el astrágalo peroneo anterior, el astrágalo peroneo posterior, astrágalo peroneo anterior, astrágalo peroneo posterior y el calcáneo peroneo. Astrágalo peroneo anterior y posterior y calcáneo peroneo. Estos 3 pequeños ligamentos forman lo que se conoce como el ligamento lateral de esta articulación. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sacaron fotito? ¿Todo? Profe. Sí, profe. Profe. Escucho. ¿Cuántas articulaciones tem en pie? ¿Cuántas qué? Articulaciones. ¿Qué? ¿Cuántas articulaciones qué? Tem en pie. El pie en total y un montón, no las conté. Todo el pie y ahora las vamos a ir viendo. São atalocural e subtalar solamente? No, y son las primeras que vimos, nos faltan un montón. Ah, sí, así. Ok, perdón. Son las primeras que dijimos, chicos. Déjenme terminar el tema y después lo preguntan. Entonces, esa es la articulación más importante, la tibio-peroneo-astragalina o talocrural, que es la del tobillo propiamente dicha. ¿Sí? Volvemos a verlo acá, entonces, fíjense en este corte, es un corte frontal del tobillo, y acá volvemos a verlo bárbaro, ¿ven? Tibia, peroné, astrágalo. Ahí volvemos a ver las 6 carillas articulares que dijimos antes. Por parte de la tibia, una carilla articular en el maléolo, y esta que era la carilla articular inferior. Por parte del peroné, ahí teníamos otra carilla articular. ¿Ven que están en azul más oscuro? Bárbaro, ahí tengo 3.
Y después el astrágalo con 3 superficies articulares. Esta que era la tróclea del astrágalo, y a cada lado las carillas respectivamente para cada maléolo. Y acá tenemos la articulación subastragalina, ahí está el astrágalo, acá está el calcáneo. Recuerden que hay 3 carillas articulares por parte del astrágalo, 3 carillas articulares por parte del calcáneo, y hay un ligamento importante que une estos 2 huesos entre sí, que ahí lo tenemos, que se llama ligamento interóseo. Fíjense cómo se destaca, grandecito, el ligamento interóseo, fácil el nombre, astrágalo calcáneo. Ese es exclusivo de esta articulación, la subastragalina. ¿Está? Muy bien. Continuamos con las articulaciones del pie, ¿eh? Ricia, tenemos para rato. Sí. Te puedo interrumpir, disculpa que te interrumpo, pero si la pregunta en el examen puede ser, el ligamento astrágalo calcáneo, ¿sí? ¿Qué movimientos permite? Un ligamento no permite ningún movimiento. Lo que estamos hablando, cuando si te preguntan movimientos, te van a preguntar movimientos de la articulación, no movimientos de un ligamento. Ah, bueno. No, fue una pregunta que hizo un ligamento te puede delimitar, ¿sí? O decir, bueno, cuando hablábamos de, bueno, este ligamento limita el movimiento en la rodilla, limita el movimiento, o sea, te limita algún movimiento, pero no es que te permite un movimiento un ligamento. Esa pregunta está mal formulada. Lo que tiene movimiento es la articulación, no el ligamento. Sí, a lo mejor la formulé mal yo. El profesor Barceló hizo esta pregunta parecida a esta. O sea, que el ligamento, ¿qué movimiento permite? Puede ser una pregunta de examen. Dijo algo así, pero ahí lo estoy transmitiendo mal. Lo que yo recuerdo. De ligamento, si te preguntan algo, te van a preguntar eso con respecto a rodilla, porque son muy puntuales, lo que habíamos hablado de cuando uno te habla del ligamento cruzado, que uno dice, bueno, justamente le da estabilidad a la rodilla, y vos decís, bueno, el cruzado anterior, sobre todo, trata de que no se deslice el cóndilo tibial, o sea, eso se refiere, pero nunca un ligamento tiene que ver con el movimiento. Bueno, pasamos a los movimientos de la articulación del tobillo, ¿sí? Tibio peroneo astragalina, es una tróclea. Sabemos que las trócleas, los únicos movimientos que nos permiten es flexión y extensión. Pero yo que les dije la clase pasada, que cuando hablo del pie, no hablo de flexión y extensión, sino que hablaba de flexión dorsal y de flexión plantar. Bueno, esta es la articulación que me permite hacer a mí ese movimiento. Entonces, movimientos de la tibio, peroneo, astragalina es flexión dorsal, flexión plantar. Y la otra, la que dijimos que era una trocoide, y es la subastragalina, esas son las que me permiten hacer los otros 2 movimientos que vimos la semana pasada, que era la inversión y la eversión. Esto sí es preguntable en un examen. Repasen, como vimos la clase pasada, los músculos que me permitían hacer flexión dorsal, flexión plantar, inversión y eversión. Que me preguntan, ¿qué músculos me permitían hacer la eversión? Recuerdan, eran los peroneos. ¿Quiénes me permitían hacer la inversión? Eran los 2 tibiales. Esto sépanlo bien. Y bueno, alguien me preguntaba justamente una patología muy frecuente, lo más probable cuando empiecen a hacer guardias, si son guardias de un hospital grande, bueno, van a ver que varios ay, me torcí el tobillo, me duele mucho. Bueno, el esguince de tobillo ocurre por esto, por una inversión forzada. Alguien me preguntaba hace un rato de los tacos altos. Bueno, si estoy en taco alto, peor todavía. Es un esguince de tobillo. Donde ahí sí pueden lastimarse, ¿ven? Puede haber un daño en los ligamentos. En el esguince se estira el ligamento y hasta a veces no se corta, pero puede haber un pequeño desgarro y el paciente llega así, ¿ven? El pie está muy hinchado, le duele para apoyar, puede tener algún hematoma, porque obviamente al estirarse el ligamento y cortarse algún fragmento puede haber sangrado. Muy, muy, muy frecuente. Hielo, reposo, antiinflamatorios y unos cuantos días de la bota Walker.
Nada grave, pero doloroso y molesto. Bueno, hemos visto entonces hasta ahora, habíamos visto acá la articulación subastragalina, y ahora tenemos que irnos más adelante, ¿eh? Vamos a tener la articulación entre lo que es tarso posterior con tarso anterior. Esa articulación se llama mediotarsiana, ¿eh? Esa es la articulación mediotarsiana. Tarso posterior con tarso anterior, que antes tenía nombre propio, ¿eh? Era la articulación de Chopart, ¿eh? Esa costumbre que había antes de ponerle nombre a todo, ¿eh? Nombre de cada uno. Esa es la articulación mediotarsiana. Luego después vamos a tener las articulaciones entre los huesos del tarso acá entre sí, las cuñas entre sí, cuboides con el escafoides, ¿sí? Esas le vamos a decir intertarsianas anteriores, porque el tarso es anterior, entonces esas van a ser las intertarsianas anteriores. Y después si me voy más adelante, ¿qué tengo? Voy a tener la tarso metatarsiana. Tarso metatarsiana, que antes tenía nombre propio y era la de Lisfranc. Obviamente no tienen que saberlo, ¿eh? Se los comento por si leen por ahí. ¿Sí? Entonces, la articulación mediotarsiana o transversa del tarso, articulación mediotarsiana o transversa del tarso. Acá va a articular tarso posterior con tarso anterior. Ahora vamos a ver todo en imágenes, ¿sí? El calcáneo, ¿qué huesito tenía por delante? El cuboides. Calcáneo cuboide es un encaje recíproco ocelar. Ahora vamos a ver en la imagen que se ve claramente que una superficie es cóncava y otra convexa. Entonces la calcáneo cuboide es un encaje recíproco. Y después tenemos la articulación principal que es entre el astrágalo. ¿Y qué tenía delante el astrágalo? El escafoides. La más importante es el astrágalo y el escafoides, y hay un pequeño contacto en el sector anterior, ahora lo van a ver en la imagen, con el calcáneo, por eso el nombre completo es astrágalo calcáneo escafoidea. O el otro nombre, talo calcáneo navicular. A mí me gusta para eso el nombre antiguo, porque me queda mucho más claro los huesos que participan. Y acá sí, recuerdan que dijimos que el astrágalo tenía una cabeza. Acá la articulación principal es entre el astrágalo y el escafoides. El astrágalo tiene cabeza y el escafoides tiene una cavidad. Por eso esa va a ser una esferoide, una anartrosis. Ahora la van a ver en la imagen que se entiende mejor, pero para que les quede bien en el texto. Luego les dije las intertarsianas anteriores. Tengo las cuñas, las cuñas entre sí, cuboides con una cuña. Bueno, esas son todas planas o artrodias. Y después de esto, ¿qué tengo? Ya viene tarso metatarsianas. Tarso metatarsianas, y esas también son planas o artrodias. Muy bien, entonces. Ahí volvemos a ver, ¿sí? Esta es la mediotarsiana, acá está. Ahí está la mediotarsiana. Fíjense, la formaban dos articulaciones. Calcáneo cuboidea. Fíjense, acá veo una superficie cóncava y ahí veo una convexa. Calcáneo cuboidea. Esto es un encaje recíproco. Y acá miren qué bien se ve. La cabecita del astrágalo articulando con esta cavidad que tiene el escafoides o navicular. ¿Ven? Ahí hay un pequeño sector entre calcáneo y astrágalo. Por eso se le dice astrágalo, calcánea, escafoidea, pero la articulación principal es entre el astrágalo y el escafoides. Y acá es una esferoidea, tengo una cabeza y una cavidad, es esferoidea. Acá tengo una superficie cóncava y una convexa. Entonces, calcáneo cuboidea, ahí tengo un encaje recíproco. La astrágalo escafoidea o astrágalo calcáneo escafoidea, esa es una enartrosis o esferoidea. Esas dos articulaciones conforman la mediotarsiana. Después, las intertarsianas anteriores, ¿ven? Tenemos acá las cuñas entre sí,
Tercera cuña con cuboides, ahí también participa el escafoides. Estas, que son las intertarsianas anteriores, todas planas, fíjense las superficies, todo esto es plano. Y luego tenemos la tarso-metatarsiana. Tarso-metatarsiana. Articula por parte del tarso que tengo las 3 cuñas y el cuboides. Las 3 cuñas y el cuboides, con los 5 metatarsianos. Esas son planas también. Muy bien. Seguimos. ¿Qué me falta? Bueno, acá tengo las intermetatarsianas. Ahí ven. Intermetatarsianas. Seguimos con las superficies planas. Intermetatarsianas son planas o artrodias. Luego tenemos, esto es igual que en la mano, metatarsofalancicas. Metatarsofalancicas son elipsoides o condilias. Y las interfalángicas, recuerden que eran todas pequeñas trócleas. Esas eran trocleartrosis. Cuando repasan articulaciones de mano, repasen articulaciones de pie. Así pueden ver lo que es igual, porque esto es lo mismo. Las intermetacarpianas, las metacarpofalángicas, interfalángicas, eso es igual. Y estas van a ver que estas 3 es igual en el pie también. Entonces eso ayuda a colaborar. Y ahí sí, Ricia, que me preguntabas, ahora sí tenés todas las articulaciones del pie completitas. ¿Está? Ok, profe. Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos? A ver, vamos a salir un segundito. ¿Cómo va todo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sepan bien, con lo que vimos hasta ahora. Los elementos premalleolares, retromalleolares, qué huesos forman el pie, sepan bien lo de la bóveda plantar, articulaciones. Todo lo que vimos hasta ahora es tomado, es preguntado. Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando tenemos una ruptura de algún ligamento, ¿lo que hace? ¿Lo que podemos hacer? No, bueno, ahí depende. En general el tobillo es más raro, generalmente lo que hay son distensiones. Cuando hay rupturas, por lo que yo sé, son quirúrgicas. Ya algo que está roto no se va a volver a soldar solito. Los ligamentos, siempre que hay, cuando por ejemplo, se rompen los ligamentos laterales de la rodilla y todo, requiere tratamiento quirúrgico. Si es un cortecito, como es un desgarro, una distensión, no, eso solo se recupera, pero si ya se rompió, hay que reparaciones quirúrgicas. Bueno, igual quiero preguntas anatómicas, no patológicas, que es lo que estamos. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿puede hacer una pregunta de miembro superior? Cuando termine la clase, al final. Sí, gracias. Bueno, ¿seguimos? Muy bien. Bueno. Continuamos entonces. Vamos a ver algo importante. Y acá hagan lo mismo. Yo les aconsejo, cuando repasan mano, después al toque repasen pie. Irrigación. Entonces, bueno, si yo estudié en mano, repasé que teníamos arcos palmares, un arco dorsal. Bueno, es importante saber lo mismo. A ver, ¿y en el pie cómo era? Bueno. Los arcos plantares, entonces. Recuerden que teníamos que saber, había 10 ramitas colaterales, de dónde venían. Bueno, acá hay fundamentalmente un arco solo, ¿sí? Hay un arco principal, que es un arco solo. Puede haber una excepción que ahora vamos a ver. Este arco, que es el arco plantar profundo, arco plantar profundo, que es el arco principal, va a estar formado fundamentalmente por esta arteria que estamos viendo acá, que es la plantar lateral o plantar externa. Recuerdan que era rama terminal de la tibial posterior. Esta imagen me gusta mucho porque es muy clarita, ¿ven? Entonces ahí tenemos arco plantar profundo, ahí lo estamos viendo.
Entonces, la arteria que la forma principalmente, subrayado con colores, es la plantar lateral o plantar externa. ¿De dónde venía? Rama terminal de la tibial posterior. Si es un arco, nunca puede ser una arteria sola. Para eso es un arco, tiene que haber una unión con otra arteria. Bueno, la otra arteria, fíjense que está viniendo, viene en realidad desde el dorso del pie. Es esa pequeña arteria, fíjense que está pasando por este espacio, que sería el primer espacio intermetatarsiano. Esa arteria se llama plantar profunda y es rama de la dorsal del pie o arteria pedia. Recuerdan que era la rama terminal de la arteria tibial anterior. El nombre me lo dice, dorsal del pie, está en el dorso del pie. Bueno, rama de esa arteria dorsal del pie, tenemos la plantar profunda. Esta entonces va a llegar a la planta del pie a través de este espacio, que es el primer espacio intermetatarsiano, y ahí ocurre la unión entre la plantar lateral y la plantar profunda. Repito, la plantar lateral, rama terminal de tibial posterior. La plantar profunda es rama de la dorsal del pie y viene desde el dorso. ¿Cómo llega a la planta? A través del primer espacio intermetatarsiano. La arteria principal que forma el arco, como pueden ver acá, es esta, la plantar externa. Arco, si se llama arco plantar profundo, es porque puede haber un arco plantar superficial, pero es inconstante. Ese arco plantar superficial es inconstante. Si ese arco no está, el arco plantar profundo me va a dar las 10 ramas colaterales. Dijimos que había 2 para cada dedito, me va a dar las 10 ramas. Tengo primero, ¿ven? El arco me da primero estas ramitas que vemos acá, que se llaman metatarsianas plantares, ¿ven? Que nacen ahí del arco. Esas son las metatarsianas plantares. Esas metatarsianas plantares me dan después las digitales plantares comunes y las que llegan a cada dedito. Ven que cada dedito tenía 2 ramas. Esas son las digitales plantares propias. Son las que les marqué acá con línea punteada. ¿Ven? Metatarsianas plantares, digitales plantares comunes, digitales plantares propias. Si el arco plantar superficial no está, este arco me va a dar las 10 ramas de los dedos. ¿Recuerdan que eran 2 para cada dedito? Me da las 10. Si está el arco plantar superficial, que como les dije es inconstante, solamente me va a dar una rama, que es esta, fíjense, la mitad interna del dedo gordo, así que mucho no aporta. Me da esta ramita nada más, la mitad interna del dedo gordo. Si el arco plantar superficial no está, también me la va a dar el arco plantar profundo. ¿Quién forma el arco plantar superficial si está? Bueno, las 2 plantares, la plantar lateral y la plantar medial, las 2 ramas terminales de tibial posterior. Siempre apunten, como les digo, siempre se pregunta mucho más palma y planta, dorso de mano, dorso de pie, siempre se pregunta menos. ¿Sacaron fotito? Miren que está muy claro esto, generalmente uno se confunde cuando ve los textos. ¿Ah? Esto con respecto a planta de pie. Con respecto al dorso, no tenemos mucho para decir, es fácil. Se forma a partir de la arteria dorsal del pie, también conocida como arteria pedia, que era la rama terminal, ven la continuación de la tibial anterior. Como vemos ahí, de la tibial anterior. Esta arteria dorsal del pie me va a formar este arco dorsal, donde tenemos las metatarsianas dorsales, ven, recién habíamos visto que había metatarsianas plantares, lo mismo, metatarsianas dorsales, y van a llegar a los deditos, y son las digitales dorsales, y me dan las 10 ramitas. Nada más de dorso, Proviene todo de la arteria dorsal del pie. ¿De dónde viene la dorsal del pie? De tibial anterior. Y esta me da las metatarsianas, ahí está el arquito, ¿ven? Las metatarsianas dorsales, las digitales dorsales, que me da las 10 que faltan. Muy bien. Vamos ahora entonces a inervación.
lo mismo, tengo que saber las 10 ramas, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la palma de la mano? Decíamos, las 7 primeras era el mediano, las 3 últimas ramitas las daba el cubital. Bueno, acá tengo que saber lo mismo. Tengo las 10 Profe. ramitas. Sí. Disculpe, ¿no me puede pasar la imagen anterior así le saco una fotito? Disculpe. No, está bien, está bien. ¿Está la de dorso? Anterior a esa, profe, por favor. Muchas gracias. Sí, esa, gracias, profe. Entonces acá lo mismo, con inervación lo que yo tengo que saber, las 10 ramitas para los dedos, de qué nervios vienen. Muy bien. Como siempre, lo más importante, planta, lo más importante